Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todas las personas que se conectan a esta hora con las redes sociales de Diario Expreso. Nos encontramos en esta oportunidad con la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Guebertus, quien nos acompaña justamente el mismo día en que se conoció una carta que se le envió al presidente del Ecuador, Daniel Noboa, y que está enfocada en una serie de recomendaciones y podría traducirse también como una especie de llamado de atención respecto a la declaratoria del conflicto armado interno que está vigente en el país desde enero pasado y desde luego también a la situación de inseguridad que se está presentando y que hay que recordarlo, es una situación sin precedentes, por lo menos para un país acostumbrado a tener unas condiciones de seguridad un poco más tranquilas. Juanita, muchas gracias por aceptar esta invitación. Oscar, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia de Diario Expreso. Perfecto. Usted arranca la carta ya para entrar en materia, hablando justamente sobre lo que terminé en mi introducción, diciendo sobre el aumento de la violencia, que han venido monitoreando la situación principalmente a partir de enero, los hechos que fueron incluso mundialmente conocidos por la toma a un canal de televisión, una toma armada a un canal de televisión en vivo y en directo. ¿Qué es lo que han encontrado en ese análisis? Y qué motivó a enviarle esta carta al presidente Noboa. Bueno, lo primero, Oscar, es reconocer un poco ese contexto. Ecuador entre 2019 y 2023 ha tenido un incremento del 574% en su tasa de homicidios, básicamente como resultado del fortalecimiento del crimen organizado. Estas principales bandas, los choneros, los lobos, aliados con distintas redes de narcotraficantes, según se ha documentado, redes colombianas, mexicanas, incluso albanesas, que están luchando por el control del territorio, por las distintas rutas de economías ilegales, incluyendo de narcotráfico, y que como resultado de ese contexto y lo que ha sido históricamente una falta de capacidad del Estado ecuatoriano de poder proteger y garantizar la vida y la integridad personal de sus habitantes, pues se traduce en últimas en una crisis dramática de violación a derechos humanos. Esta carta se da luego de que ya venimos analizando en este primer semestre la declaratoria de conflicto armado por parte del presidente Noboa, la decisión de tomar una serie de medidas en el marco de ese conflicto armado, y un poco lo que nos permite esta carta concluir es no solo que las condiciones de seguridad no han mejorado de forma real, sino sobre todo que en el despliegue de esa respuesta del Estado ecuatoriano se han cometido graves violaciones a derechos humanos. Una de las cosas, antes de avanzar sobre eso que mencionas de la violación de derechos humanos que están explícitas en la carta, es que se menciona que no hay sustento legal para la declaratoria de este conflicto interno. ¿A qué se refiere específicamente con esto, Bonita? Bueno, el derecho internacional humanitario establece muy claramente que no son aplicables las reglas propias de un conflicto armado a situaciones de disturbios, de violencia generalizada. En esas circunstancias, lo que aplica es el derecho ordinario, digamos, el derecho penal, el deber de un Estado de tener unas fuerzas de policía encargadas de hacer cumplir la ley, que persiguen a criminales y los llevan a la justicia, cumpliendo con su deber como Estado de investigar, juzgar y sancionar. El DIH, el Derecho Internacional Humanitario, es aplicable a circunstancias de conflicto armado, cuando existen partes en el conflicto armado claramente establecidas cuyo nivel de organización y hostilidad es superior. Es lo que ha existido en varias circunstancias, en el caso colombiano, sin duda históricamente con las antiguas FARC o hoy con el ELN. No es un grupo de crimen organizado, una parte en el conflicto armado. Y lo que hemos venido documentando es que, como lo ha señalado además la Corte Constitucional en Ecuador, el Estado ecuatoriano no ha justificado que se cumplan los parámetros de nivel de hostilidad y nivel de organización que exige el derecho internacional humanitario. Muy por el contrario, justo antes de la declaratoria por parte del presidente Noboa, la propia policía ecuatoriana, en un memorando interno que el propio gobierno
presenta como parte del sustento para la declaratoria de conflicto armado, la policía ecuatoriana estaba diciendo que no llegan al umbral de partes en el conflicto armado estos grupos de crimen organizado, que insisto, sin duda son graves, violan la integridad, la vida de los ciudadanos, es deber del Estado ecuatoriano garantizar que se someten a la justicia, pero no por ello cumplen con los requisitos de ser una parte en un conflicto armado. Es decir, directora, que el Estado ecuatoriano, con la declaratoria de este conflicto armado interno, está violando el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, digamos, tiene como dos, si se quiere, dos capítulos: el derecho a hacer la guerra y las reglas que regulan la guerra. El derecho a hacer la guerra depende de una justificación de que efectivamente se ha pasado de un umbral de disturbios y de violencia a un umbral de conflicto armado. Es esa primera puerta de entrada la que el Estado ecuatoriano no ha cumplido, y no lo decimos solo nosotros, lo dice la Corte Constitucional ecuatoriana, que ya por segunda vez le ha dicho al gobierno de Noboa que no está cumpliendo con el deber de tener un umbral alto de justificación de por qué considera que efectivamente se cumplen los requisitos. Cuando uno no pasa esa puerta, no puede pasar a identificar si en el marco del DIH hay incumplimientos en el DIH, porque lo que está en juicio es la no aplicación del derecho a hacer la guerra. De acuerdo. En la carta, ustedes dicen que han solicitado a autoridades ecuatorianas información. Interpreto que para hacer toda, digamos, el seguimiento que se ha hecho, ha sido fluida la comunicación con las autoridades que mencionan allí, con el gobierno ecuatoriano. Antes de esta carta, ¿se les anticipó que se encontraban realizando este informe? Sí, hemos hecho más de una docena de entrevistas a víctimas, hemos entrevistado familiares, abogados, recibimos respuestas de varias de las instituciones, incluso ahora recién acabamos de recibir una con posterioridad a la carta por parte de la Fiscalía. Hicimos además contrastación a lo largo de este semestre de videos, de fotografías a través de nuestro laboratorio digital para poder realmente llegar a las conclusiones a las que llegamos. De alguna manera, el presidente Noboa, él mismo, de su palabra en una entrevista televisada, dijo que éramos bienvenidos a ir a Ecuador y que él gustoso se reunía con nosotros. Le hemos, por vía de carta, insistido en esa reunión. Desafortunadamente, su promesa televisada aún no se ha materializado. Esperamos que más allá de las respuestas que nos han dado algunas de las solicitudes de información, esa promesa se consolide, y yo estoy presta a viajar y a estar en Ecuador tan pronto como él considere que podemos tener esa reunión y que podamos ponerle a disposición estas preocupaciones y los hallazgos que hemos encontrado. Directora, ¿qué le respondió a la Fiscalía? Bueno, lo primero que nos preocupa muchísimo es que si uno mira de los 3.000 personas reportadas como detenidas por parte del gobierno Noboa, tan solo el 5% han tenido un proceso de judicialización. Ese es un indicador dramático, por supuesto, no solo bajo estándares internacionales, sino bajo las reglas ecuatorianas. No solo hay un deber de poner a disposición a órdenes de un juez una vez se da una captura, sino que hay un plazo en el marco del cual los fiscales tendrían que presentar la evidencia de que las personas efectivamente estén vinculadas a la comisión de un delito. La información que nos está dando la Fiscalía es que un porcentaje muy bajo de aquellas personas reportadas por el gobierno como detenidas estarían siendo procesadas judicialmente. Lo siguiente que queremos saber es si lo que eso ha significado es que las personas han sido puestas en libertad, que no tenemos claridad de ello, o si son personas que están siendo detenidas sin que haya control por parte de ninguna autoridad judicial, que sería sin duda una violación gravísima al debido proceso y por supuesto a los derechos humanos de estas personas. De acuerdo. Otro aspecto que ustedes mencionan y que quisiera tratar de analizar aquí es que ustedes reconocen una disminución del 27% en los homicidios en lo que respecta a la data hasta abril, entiendo. Correcto. Este dato no, y entendiendo un poco la dinámica incluso antes de enero de 2024, donde asesinan a un candidato presidencial, donde estaba, según información reciente, la propia fiscal general del Estado dice que iban también por su cabeza
toda esta situación tan conflictiva, que empiece más allá de eso a haber un síntoma de mejoría, ¿no podría leerse como que al final la declaratoria de este conflicto está trayendo resultados? Pues bueno, lo primero es señalar que, por supuesto, nosotros trabajamos sobre la base de los datos que son Ujú. públicos. En efecto, con los datos que conocemos por parte del gobierno, habría un descenso que es muy importante de resaltar en la tasa de homicidios a abril de un 27%. Sin embargo, los datos públicos también muestran un aumento en los casos de extorsiones y en los casos de secuestros. Eso nos indicaría que más que digamos, desmantelamiento efectivo de estas organizaciones de crimen organizado, que sería lo que permitirían procesos de judicialización efectiva, esa tasa tan baja de judicialización parecería decir que no hay un proceso de judicialización efectiva de estas redes, sino que lo que hay es unas capturas sin un proceso de judicialización, con lo cual no habría realmente un proceso de desmantelamiento. Y por el otro lado, estos datos de crecimiento de extorsión y de secuestro, lo que nos, digamos, mandan la señal es que más que un debilitamiento hay una mutación del tipo de violencias cometidas por estos grupos. Eso sumado a los recientes asesinatos de 3 alcaldes, el homicidio, el director de una prisión, que demuestran que la situación sigue siendo supremamente grave. De alguna manera, lo que está en juego, Oscar, es la demostración de que es posible tener políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos, que ni los ecuatorianos ni en general los pueblos latinoamericanos tenemos que escoger entre o derechos humanos o seguridad. Que nos provean seguridad hace parte de nuestros derechos humanos. Los estados tienen el deber de protección y garantía, que incluye poner en marcha políticas de seguridad, pero no a costa de violar los derechos humanos, porque lo que estamos viendo en otros países, para no hablar de Ecuador, el caso de El Salvador, es que por vía de la justificación de la política de seguridad terminan yendo por personas que son totalmente inocentes y que nada tienen que ver con el crimen organizado. Si no trazamos la raya de que tiene que haber debido proceso, el día de mañana no va a ser un criminal, el día de mañana va a ser el hijo o la hija de cualquiera de las personas que nos están viendo y oyendo, porque no se cumplió con un procedimiento de establecer que efectivamente existiera evidencia de que esa persona había cometido un delito. Justamente, ya que menciona esto, directora, otro de los aspectos que mencionan allí en la carta es que hablaron con fiscales, con jueces, digamos, en todo este diagnóstico, y de allí surgieron unas recomendaciones justamente para fortalecer el sistema de justicia. ¿Cuáles son para ustedes las recomendaciones clave que deberían adoptarse para mejorar el sistema de justicia ecuatoriano? Bueno, lo primero es una recomendación al gobierno, que es la decisión de aplicar las normas relacionadas con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y dejar de ver este problema como una caracterización de conflicto armado y entenderlo como una caracterización de crimen organizado. A partir de ahí es posible que las autoridades judiciales puedan fortalecer su proceso de capacidad forense, de investigación en lógica de persecución penal estratégica para concentrarse en cuáles son estos máximos responsables, las cabezas de este tipo de organizaciones, que son quienes tienen realmente la capacidad no solo de reclutamiento, sino de trazar el tipo de políticas de violencia criminal que llevan a cabo estas organizaciones y que se concentren en el desmantelamiento efectivo. De nada sirve capturas masivas de jóvenes, usualmente entre 15 y 25 años, que son digamos, la base más débil de la pirámide criminal, si no cortamos las redes que permiten que estos grupos sigan operando. ¿Eso qué significa? Atacar las redes de lavado de activos, atacar las redes de corrupción de estos grupos que les permiten seguir existiendo, atacar las redes de abastecimiento de armas, de tráfico de armas, y atacar las redes de reclutamiento de jóvenes, sobre todo marginales, en barrios más pobres, de muchachos, hay que decirlo, en su mayoría hombres, en lugares supremamente excluidos. Concentrar la política de persecución penal y la política también de inclusión social y económica de estas comunidades es la forma a través de la cual se puede luchar de manera mucho más integral contra este crimen organizado, en vez de concentrarse en encarcelamientos masivos, insisto, sin una judicialización efectiva que permita desmantelar este tipo de estructuras. De acuerdo. Eh, eh, en el mensaje que envían,
ya explicó ampliamente todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero hacen mención a algo en específico y tiene que ver con una aparente ejecución extrajudicial. Quedó sonando un poco este dato. ¿A qué caso específico hacen referencia? ¿Qué información tiene respecto a esto que nos pudiera ampliar, doctor? Sí, Oscar, este es un caso que habría ocurrido el 2 de febrero en Guayaquil, frente a un hombre de 19 años. Su nombre era Carlos Javier Vega. En ese mismo hecho fue herido también su primo, Eduardo Velasco, y la información que hemos podido contrastar es que si bien las Fuerzas Armadas dijeron que los jóvenes habían intentado evadir el control, que habían embestido a personal militar, además los calificaron de terroristas. Luego de nuestro proceso de contrastación, insisto, no solamente a través de entrevistas, sino también con el proceso de verificación de nuestro laboratorio digital de las imágenes, pudimos, y también de videos, pudimos verificar que realmente esa versión dada por el ejército no es cierta. Lo que logramos encontrar es que los jóvenes no estaban involucrados en grupos delictivos, y que no se trató de una legítima defensa, sino muy por el contrario de un uso abusivo de la fuerza por parte del ejército en contra de dos personas que no participaban de ninguna manera de una actividad criminal. Ok, muchas gracias por la aclaración. Otro aspecto fundamental que lo mencionan en la carta y que ha sido trascendental para la coyuntura de seguridad del país, tiene que ver con la situación de las cárceles. En años recientes, prácticamente que las bandas criminales tomaron el control y desde allí se tomaban decisiones que terminaban afectando pues la coyuntura nacional. De hecho, hubo masacres y cada vez que había operativos se encontraban realmente arsenales de guerra en estos lugares. Ustedes mencionan, sin embargo, que el tratamiento militar que se le ha dado ha traído algunas consecuencias, pero también, por otro lado, por lo menos lo que puede interpretar la gente y lo que se venía viviendo allí, es que se ha retomado un poco el control. ¿Cuál es la lectura que se hace frente a lo que está pasando en las cárceles ahora mismo? Lo primero, Oscar, es decir que Human Rights Watch no llega a esto de ceros en este momento. Nosotros justamente ante los hechos que señalas de las masacres carcelarias, habíamos hecho varios informes, uno de los cuales nos permitió hacer incluso una recreación gráfica de cómo fue el proceso a través del cual se dio varias de las masacres carcelarias, la falta de decisión y de voluntad y de capacidad del Estado ecuatoriano para llegar a controlar estas cárceles, lo que hacía que estuvieran totalmente en manos del crimen organizado y sin ninguna, digamos, voluntad de intervenir para frenar ataques entre una y otra banda dentro de las cárceles. Entonces, lo primero es decir, el Estado ecuatoriano ha estado en mora de retomar el control de las cárceles. Eso es inminente y hace parte de sus obligaciones. Dicho eso, la idea de que eso se resuelve a través del control militar, pues es una falacia. Primero porque está completamente por fuera de las funciones de cualquier fuerza armada militar administrar prisiones. Esa no es su tarea constitucional. Las propias disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana han realmente limitado la posibilidad de que los militares participen en cuestiones de seguridad pública o de administración carcelaria, esas circunstancias completamente excepcionales. Muy por el contrario, lo que hemos podido documentar nosotros y muchas otras organizaciones de derechos humanos es que vincular a los militares al control penitenciario está típicamente asociado a la comisión de violaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que corresponde? Que el gobierno Noboa asuma la muy necesaria reforma al sistema penitenciario en Ecuador, que incluye resolver el problema de hacinamiento, resolver los retrasos en la tramitación de beneficios penitenciarios, garantizar el acceso a servicios básicos dentro de las cárceles que no han existido en Ecuador, poner en marcha un programa serio de rehabilitación social, porque como en otras partes de América Latina, lo que termina pasando dentro de las cárceles en Ecuador es que se vuelve no solo una escuela del crimen, sino que para poder sobrevivir, si alguien no pertenecía a una pandilla, una vez llega a la cárcel le toca hacerse miembro de la pandilla o si no, no va a poder sobrevivir entre una y otra.
Y hay que decirlo, la falta de guías penitenciarios y la inadecuada capacitación. Gran parte del problema está en que el número es tan reducido y la falta de capacitación es tal que simplemente, digamos, hacen 3 pasos para atrás y han permitido que el crimen organizado controle. Esto no es digamos, un llamado al descontrol de las cárceles, todo lo contrario. Hay que garantizar el control carcelario por parte del Estado, pero a manos de las funciones penitenciarias, no del control militar, que no le corresponde y no es su función. Ok. Bueno, Juanita, se han mencionado varios aspectos. Yo podría, como para tratar de encapsularlos, recordar estos casos de poca finalidad judicial, por llamarlo de alguna manera, de este poco porcentaje de sentencias, de un número muy alto de detenidos en el marco del conflicto armado interno. También este caso de la presunta ejecución extrajudicial, ahora lo que está pasando con las cárceles y el llamado de atención respecto a violaciones de derechos humanos. Reuniendo todo esto, uno podría llegar eventualmente a pensar que podrían tomarse acciones en contra de el gobierno de Noboa por estas actitudes o por estas decisiones en el marco del derecho internacional humanitario. Pues lo primero es que le corresponde a las autoridades judiciales en Ecuador investigar, juzgar y sancionar estos hechos. No solamente el caso de esta posible ejecución extrajudicial. En nuestra carta al presidente hemos documentado también casos de reprimendas, palizas, toda suerte de tratos degradantes durante las detenciones, procesos de incomunicación de los detenidos, obstaculización del acceso a consultar un abogado, obstaculización del acceso a asistencia médica. Estos son distintos tipos de violaciones y el primer paso es que las propias autoridades en Ecuador los investiguen. Si estos hechos no se investigan, se daría una violación adicional, que sería el incumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar. Hasta el momento no hemos visto que estos casos avancen. Esperamos justamente que este y otros llamados de parte de organizaciones locales en Ecuador permitan llegar a poder al menos tener justicia por estos hechos. Hay que decirlo, las declaraciones de varios miembros de la Asamblea que han señalado que estarían dispuestos incluso a aprobar una amnistía o un indulto frente a policías o ejército son absolutamente contrarias al derecho internacional y además lanzan una señal de carta blanca de que podrían los policías y militares violar derechos humanos. Y hay que decirlo también, las declaraciones del presidente Noboa cuando calificó de antipatria a un juez que identificó posibles violaciones a derechos humanos en las cárceles, es también en él como jefe de Estado, pues francamente no solo una violación de la separación de poderes, sino incluso un llamado a, digamos, impedir el cumplimiento de esos deberes de investigación, juzgamiento y sanción. Nosotros esperamos que operen las funciones judiciales en Ecuador, pero sin duda, si esto no se da dentro de Ecuador, cabrían acciones internacionales. Ok, Juanita Hubertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, estamos hablando con usted justamente el mismo día en que le llega la carta al gobierno de Noboa y ya para ir cerrando, usted me dijo al principio de esta entrevista que ya recibió un correo, una comunicación por parte de la Fiscalía en respuesta a esa carta. ¿Qué decía específicamente eso y qué esperan ahora por parte del gobierno de Daniel Noboa en respuesta a la comunicación que le enviaron? Bueno, como les contaba, justamente nos reitera los datos que ya teníamos Ok, de ok. los porcentajes en torno a la falta de judicialización efectiva con actualización frente al nuevo número de universo actualizado. Del gobierno Noboa esperamos que efectivamente cumpla con su promesa de recibirnos, de que tengamos una reunión para hacer frente a esta discusión, para poder poner en marcha algunos de estos correctivos que estamos sugiriendo. Hay estas propuestas, seguramente hay otras sobre la mesa, pero pensar que esto se resuelve a través de la declaratoria de un conflicto armado, pensar que esto se resuelve a punta de control militar y no de procesos de judicialización efectiva, es repetir los errores del pasado y tristemente el presente en otros países de América Latina. Y esperamos que Ecuador no siga ese camino.
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. La despedimos desde Guayaquil. Un gusto poder haber charlado con usted estos minutos, directora. A ustedes por la invitación.